Damos gracias a nuestro Padre maravilloso que nos permite arrancar este nuevo año, esta nueva jornada con nuestras charlas. La semana pasada estábamos mirando cómo un fin de jornada nos permite normalmente hacer una evaluación de todas aquellas cosas que hemos podido de alguna manera lograr en el año, pero más allá de aquello, lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, pues es algo que obviamente queda en la historia, y lo importante en el fondo viene a ser lo que obviamente somos capaces de ejecutar en esta nueva jornada en la cual nosotros estamos arrancando. Decíamos, ¿verdad? De acuerdo con el libro de Romanos, que el amor de Dios es tan alto y tan grande para nosotros en Cristo Jesús, que es más grande que cualquier situación, más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier tribulación que nosotros de alguna manera podamos enfrentar. Y lo más importante en el arranque de una nueva jornada es el que entendamos que Dios ha puesto a nuestra disposición la vida preciosa de su amado Hijo Jesucristo para que efectivamente nosotros podamos arrancar una nueva jornada siempre cubiertos con el poder, con la gracia, con la provisión de todo lo que efectivamente Cristo constituye morando en nuestros corazones y en nuestra vida. Y lo que desde ahora nosotros efectivamente vamos a hacer, de acuerdo con la Escritura, de acuerdo con la recomendación permanente y continua que los apóstoles nos dan en la Escritura, es que efectivamente nosotros nos fortalezcamos en aquella vida que ha sido colocada dentro de cada uno de nosotros. Al estilo natural o normal humano, el hombre natural normalmente arranca una nueva jornada haciendo un inventario de sus capacidades, haciendo un inventario de sus activos, haciendo un inventario de todas aquellas cosas con las cuales cuenta para poder enfrentar las circunstancias que se avecinan. Y muchos de nosotros nos damos cuenta que todo lo que tenemos en nuestra propia carne o con nuestras propias capacidades no es necesario, no es suficiente para poder enfrentar las circunstancias que de alguna manera pues a veces van más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. Y es por esto importante que en nuestra nueva vida en Cristo nosotros evidentemente tengamos una manera distinta de enfrentar las circunstancias y las situaciones. Y es evidente que esa manera diferente y distinta de enfrentar las circunstancias y las situaciones, ¿verdad?, tiene que ver con todas aquellas armas espirituales que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que en esta nueva jornada, en este nuevo año, nosotros podamos efectivamente crecer, ¿verdad?, en la medida en que estemos dispuestos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, a ser más diligentes con las cosas que hemos oído respecto de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Todo aquello sobreabundará efectivamente en activos espirituales que nos permitirán enfrentar la vida y esta nueva jornada de una manera distinta y diferente. Y el apóstol nos recuerda que aun cuando el amor del Señor Jesucristo, por supuesto, es más grande que cualquier circunstancia o situación, a nosotros nos resta echar mano de ese amor y a nosotros nos resta el que efectivamente nosotros nos pongamos a tono con la vida que el Señor ya colocó dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que la obra le corresponde a Dios, sabemos que nuestro crecimiento espiritual le corresponde a Dios. Pero esa comida espiritual
sí nos corresponde a nosotros el tomarla cada día para que efectivamente nos podamos espiritualmente fortalecer. Y así es como el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículos muy conocidos por todos nosotros, nos recuerda y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues es evidente que el arranque de cualquier jornada, ¿verdad? Dejando atrás por lo demás, es decir, todo aquello que de alguna manera ya conocemos, ya sabemos, ya entendemos, es necesario que prestemos atención a las cosas que ya hemos oído y ya hemos escuchado, para que no nos deslicemos. La escritura y en el libro de Hebreos dice que pongamos atención a las cosas que nosotros hemos escuchado con diligencia, no sea que nos deslicemos. Y efectivamente el punto central de lo que nosotros hemos escuchado es que el Señor ha colocado la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros para que este nuevo año, esta nueva jornada, la enfrentemos con esa vida y con el poder de esa vida. Y efectivamente no con nuestras propias capacidades. Es hora de que el Señor trabaje dentro de nosotros. Es hora de que Él obre dentro de cada uno de nosotros. Es hora de que Él exprese y manifieste sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones dentro de cada uno de nosotros. Ahora, esto lo vamos nosotros a conseguir en la medida en que somos empapados de Cristo, en la medida en que nos embebemos de Cristo, en la medida en que Cristo efectivamente va saturando nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Esta es la lucha espiritual de la que el apóstol Pablo habla aquí, que vamos a ver más adelante, y que tiene que ver justamente con o atender aquellas cosas que de alguna manera son importantes para nuestra carne o nos distraen de la realidad de la vida que efectivamente el Señor Jesucristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros, o fijamos nuestra mirada, ¿verdad?, en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque dice la Escritura algo importante, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, de acuerdo al versículo 13 de Efesios 6. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que efectivamente Satanás, estas huestes espirituales de maldad, estos gobernadores de las tinieblas, estas potestades, estos principados, tienen solamente, ¿verdad?, un ámbito de jurisdicción sobre nosotros. Y ese ámbito es nuestra carne. Ese ámbito es nuestro yo y nuestro ego. De ahí que cuando nosotros identificamos que nuestro yo, nuestra carne y nuestro ego de alguna manera le hacen el juego a estas huestes espirituales de maldad, evidentemente sabemos que cuando nosotros nos deslizamos de la gracia hacia la carne, de la gracia hacia la ley, entonces quedamos a merced efectivamente de la operación de estos poderes, de estas potestades, de estos principados, de estos gobernadores, que efectivamente en nuestra carne, en nuestra mente natural, en nuestros deseos naturales, en nuestra propia voluntad adámica, van a tener jurisdicción y obviamente van a intentar robar, matar y destruir. Porque sabemos que ese es el ministerio central de Satanás, robar la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros y por sobre todo robar todos los beneficios que esa vida efectivamente nos otorga a nosotros el día de hoy. Esta no es una vida dada para el futuro, esta es una vida dada para el presente. Nosotros tenemos que de alguna manera librarnos del pasado para no andar atados al pasado y también en algún sentido ser lo suficientemente cautos como para poder enraizarnos
en la fe de Cristo, ¿verdad? En el Cristo de ahora, en el Cristo que gobierna, en el Cristo que vive dentro de nosotros, para no estar demasiado preocupados en el futuro. El ser humano normalmente vive generalmente en estas dos dimensiones y cuidado que nosotros caemos en este error. O de alguna manera vivimos anclados en el pasado, entendiendo que la vida pasada podría haber sido mejor en varias áreas de nuestra propia vida, lo cual es pasado, y efectivamente el pasado no va a traer absolutamente nada positivo ya a nuestra vida, porque lo comido, comido está. La comida que tú te comiste ayer o que te comiste el mes pasado, pues ya no tiene necesariamente repercusión en el día de hoy para ti. Todo lo que tú te comiste anteriormente, pues ya pasó. Por eso es que nosotros, en términos espirituales, no podemos vivir anclados a nuestro pasado y tampoco de alguna manera no podemos vivir siempre con una gran expectativa del futuro, porque vamos a perder la perspectiva del hoy, del este momento, cuando el Señor nos dice, por ejemplo, que hoy es el día de la salvación. El Señor nos está diciendo que no pongamos nuestra mirada en el futuro ni pongamos nuestra mirada en el pasado, sino que pongamos nuestra mirada en el hoy. Porque hoy, este día, es el día en que nosotros podemos vivir ya y experimentar todos los beneficios de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso la Escritura nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿qué mejor consejo podemos nosotros recibir por parte de Dios mismo, del Espíritu Santo, que efectivamente recordemos que dentro de nuestro espíritu reposa la fuerza poderosa del Señor? Y que nosotros no tenemos que evaluar nuestras capacidades actuales de cara a las circunstancias que vamos a tener que vivir en este nuevo año. No nos tenemos que evaluar como se evalúan los seres humanos naturales y normales, en función de sus propias capacidades, en función de su salud, en función de sus activos, en función de su relación con las personas, en función de sus méritos, etc. No, aquí el Señor nos dice que dentro de nosotros reposa la fuerza poderosa del Señor, es decir, reposa el Señor con toda su fuerza poderosa. Y de allí que nuestro principal activo espiritual el día de hoy, y ese activo espiritual es el que hizo todas las cosas, ese activo espiritual es al cual se le someten todas las cosas. La palabra del Señor nos dice que a Cristo Jesús Dios ha determinado que todas las cosas se le sometan. Todas las cosas se le sometan. Y eso incluye todo aquello que en nuestra propia experiencia adámica aún efectivamente no se ha sometido a los pies de Jesucristo. Entonces el Señor nos recuerda que nuestro activo principal para enfrentar este año es el Señor con su vida poderosa que efectivamente se ha alojado en nuestro espíritu. ¿Qué nos resta a nosotros? Fortalecernos en esa realidad, fortalecernos en el poder del Señor, fortalecernos en este activo maravilloso que es Cristo Jesús. La palabra que se utiliza aquí para fortalecer en el griego se llama endunamó, que tiene una connotación de apoderarnos del Señor y de su fuerza poderosa. Esto es lo que trae en mente el versículo cuando el Señor nos dice que efectivamente nos fortalezcamos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es decir, que nos apoderemos de la realidad de la vida de Cristo que mora dentro de todos y cada uno de nosotros y en el poder que esa vida tiene para que se manifieste en el día a día de nuestras actividades durante todo el resto del año, que es todo el año que se viene en este 2025. Es por eso importante, hermanos, que nosotros tenemos un deber, es decir, el Señor ha colocado en nosotros
tu vida, se ha colocado Él mismo en nuestro espíritu y toda su fuerza poderosa. Es decir, Él no dejó nada para que no sea nuestro. Él puso todo lo que Él es en nuestro espíritu para que nosotros nos apoderemos, hagamos nuestro, por medio de la fe en Cristo, todo lo que nos corresponde en Él. No olvidemos que cuando la Escritura nos está hablando de la fe, de que tengamos fe, no está hablando necesariamente de que tengamos fe en cosas que el Señor va a hacer, sino que tengamos fe en lo que Él ya hizo por nosotros, colocando, instalando la vida de Cristo y su poder dentro de cada uno de nosotros. Es decir, el Señor ya no va a hacer nada más de lo que ha hecho. ¿Él qué es lo que ya hizo? Él lo que hizo es colocar la vida poderosa de Cristo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros? Apoderarnos, hacer nuestra esa vida. Digamos que ese es nuestro deber y este es nuestro trabajo. Porque si nosotros, por supuesto, no estamos interesados en esa vida, nunca jamás vamos a poder apoderarnos de hacer nuestro algo que ni siquiera estimamos. ¿Con qué activo hubiésemos querido nosotros arrancar este nuevo año? Tal vez con una chequera más poderosa. Tal vez con una salud impecable. Tal vez con un ánimo realmente arrollador. Tal vez con una circunstancia familiar en la cual pues todas las cosas se encuentren bien. Pues si hay eso todo, pues bienvenido. Pero ¿qué de todo aquello puede ser más grande que el Señor y su fuerza poderosa que efectivamente el Padre ha colocado en nuestro espíritu para que arranquemos el año con esa vida maravillosa, esa vida Zoe preciosa que efectivamente se encuentra en cada uno de nuestros corazones? Hermanos, y es que muchas veces nosotros todavía aún no estimamos, porque no comprendemos, porque no se nos ha revelado como se debería. No comprendemos la dimensión de esta vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía que si algo a él le importaba, es conocer en él mismo el poder de la resurrección de Cristo. Porque lo había recibido ya, porque lo había visto, pero él quería más de la revelación de la vida poderosa de Cristo en él. Y él llegó a entender que por el conocimiento de Cristo Jesús, todas las cosas que para él tenían valor, las consideraba basura. A cambio de esta inminente, de esta maravillosa, ¿verdad? De este maravilloso conocimiento que es la vida experimental de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, este apoderarse, este fortalecernos, ¿sí? Este darnos fuerza, porque todas estas son efectivamente acepciones de la palabra en Dunamó que encontramos en la palabra fortaleceos de este versículo que estamos viendo. Resta que tú y yo nos apoderemos de esa vida durante todo este año, porque eso es todo lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar esta circunstancia. ¿Qué aplica en esto? Es que nuestra mirada esté puesta en esa vida, nuestra mirada esté puesta en la salvación que el Señor ya efectivamente ha puesto en nuestro corazón, porque en esa salvación Él ha determinado una hoja de ruta de salvación, de liberación y de provisión para cada una de las circunstancias que tú vas a tener que enfrentar en este año, sean buenas o sean malas. No olvidemos que también algo que nosotros debemos aprender del Cristo que está dentro de cada uno de nosotros es que nosotros debemos saber vivir contentos, no importa cuál sea nuestra situación. Sea que estemos en escasez o sea que estemos en abundancia. Nosotros tenemos que aprender a vivir humildemente y a saber tener abundancia. Eso nos dice la Escritura, porque esa es la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros.
la vida que Cristo colocó dentro de cada uno de nosotros, no se fortalece o no crece por si estamos nosotros en abundancia o por si estamos nosotros en escasez. Crece por la vida, por el espíritu, por la sustancia de Cristo mismo, que es su propia vida dentro de nosotros, que el Señor ha colocado en nuestro propio ser. Así que aquí la palabra en Dunamó nos conmina a que efectivamente nosotros nos apoderemos de lo que ya Cristo ha puesto en nuestro corazón. Este es el trabajo que nosotros tenemos. No estemos nosotros de alguna manera pensando en que el Señor debería hacer esto y este otro por nosotros, porque estamos efectivamente mal enfocados. No estamos dándonos cuenta que el Señor ya colocó el mayor activo que nosotros podíamos haber pensado de toda la creación. Es decir, cualquier cosa creada viene de esa realidad de la vida de Cristo. Y el Señor no colocó una cosa creada dentro de nosotros, sino que puso a la misma vida que crea todas las demás cosas. El Señor no solamente que ha querido solucionarnos nuestros problemas, sino darnos la vida que soluciona todos estos problemas. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos, en el Señor, en el Cristo, en la vida Zoe que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros y en el poder que esa fuerza, esa vida efectivamente emana dentro de cada uno de nosotros, si es que nosotros nos apropiamos de ese activo precioso y maravilloso. La pregunta es, ¿qué más nosotros podríamos necesitar para poder arrancar un año, sino el que efectivamente primero recibamos la revelación de la obra eterna que el Señor ya hizo en Cristo Jesús a nuestro favor? El consumado es la consumación de todo lo que tú y yo necesitábamos también para que el Señor efectivamente por medio de esa vida preciosa, la vida de Cristo, nos sea dada. El Señor, al habernos dado esa vida, ahora lo que busca dentro de cada uno de nosotros es que esa vida crezca, porque esa es la vida que efectivamente nosotros podemos devolver a Cristo y esa es la vida que para Él huele a grato olor de Cristo. El Señor quiere oler a cada uno de nosotros al Cristo que ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Y es por eso que en la medida en que nosotros nos apoderamos de esta vida preciosa, vamos a poder cada día oler más a su amado Hijo Jesucristo. Y ahí nos dice la Escritura en el versículo 11. Entonces, ya que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en esa misma tónica el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, aquí el Señor nos está hablando de una suerte de preparación, una suerte de que cada día, ¿verdad? Nosotros debemos estar en esta posición de vestirnos de toda la armadura de Dios. El vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Es tocante a que efectivamente nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo para que no proveamos para los deseos de la carne. Romanos 13:14 nos dice aquello, vestidos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. Va en tono efectivamente con este versículo que estamos leyendo aquí en Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Es vestíos del Señor Jesucristo. ¿Por qué vestíos del Señor Jesucristo? Porque efectivamente la vida de Cristo es la que ahora nos corresponde. Y el apóstol Pablo lo dejaba muy claro cuando decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
si la vida de Cristo efectivamente es la que opera en mí, es la que se expresa en mí y es la que se manifiesta en mí, esa vida preciosa, hermanos, ¿verdad? Es con la que nosotros debemos vestirnos todos los días. Y de allí sale efectivamente una primera exhortación a cada uno de nosotros. Si es que efectivamente nosotros nos estamos dando el tiempo necesario para, en términos espirituales, vestirnos, bañarnos, ponernos la ropa interior necesaria, ¿verdad? Ponernos los perfumes necesarios y ponernos la ropa necesaria. Todos los días tenemos que vestirnos, todos los días tenemos que vestirnos espiritualmente. Este es el trabajo como nosotros efectivamente vamos fortaleciéndonos en el Señor y en su fuerza poderosa. Lamentablemente, hoy más que nunca tenemos nosotros muchísimas distracciones. Y hoy más que nunca, el versículo 12, cuando nos muestra que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra Satanás mismo y toda su hueste de maldad, estos principados y estas potestades ahora tienen más herramientas para distraernos a nosotros del que podamos efectivamente no descuidar estas palabras preciosas que el Señor nos da para que podamos nosotros conocer su buena voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta para todos y cada uno de nosotros en este año. La Escritura dice que la voluntad de Dios para ti y para mí en este año es nuestra santificación, es decir, nuestra cristificación. Ya hemos hablado de que efectivamente en la medida en que el Espíritu Santo imparte la vida de Cristo en nuestra alma, nosotros vamos siendo cristificados, es decir, vamos siendo santificados, porque santificación corresponde a cuánto más de Cristo está morando en mi vida. Si efectivamente yo tengo que hacer mías las palabras de Pablo, cuando Pablo dice, porque ya no vivo yo, la pregunta es, ¿cuánto de mí, cuánto de mi yo, cuánto de mi ego, cuánto de mi carne aún sigue viviendo todavía en mí? Yo podría categóricamente decir, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, lo digo por medio de la fe ahora, porque creo que lo que la palabra de Dios dice efectivamente es real para mi vida. Esto es fe, esto es confianza en Dios. La fe es confiar en lo que Cristo dice. Y Cristo dice que efectivamente nosotros hemos muerto de acuerdo con Romanos 6:6 en la cruz del Calvario. Ahora, todas estas obras objetivas, toda esta obra real que el Señor ya hizo en su momento, resta que se convierta en una experiencia subjetiva dentro de cada uno de nosotros. Tanto la muerte de Cristo, cuanto la resurrección de Cristo, cuanto la sepultura de Cristo, cuanto la vida de Cristo en la carne, todos esos son hechos objetivos que el Señor propició para que tú y yo ahora, de alguna manera, en términos subjetivos, podamos también experimentar el caminar de Cristo en esta tierra. Si Cristo como hombre pudo caminar en esta tierra por el Espíritu Santo, glorificando y dando honor a su Padre y conociendo más cada día a su Padre, pues nosotros también tenemos la misma posibilidad hoy, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la vida de Cristo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. El enemigo hoy tiene mayores herramientas para evitar que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. Porque el vestirnos requiere tiempo. El vestirnos requiere decisión. El vestirnos normalmente requiere primero el pegarnos un buen baño, estar limpios con nuestro cuerpo. Y en términos espirituales no es distinto. El vestirnos implica primeramente venir hacia el Señor cada día y recibir un baño de esta gracia preciosa y maravillosa que nos muestra que nosotros por la sangre de Cristo Jesús, la cual nos lava, la cual nos limpia, efectivamente hemos sido librados del poder de la muerte. Esta es una realidad que tiene que calar permanentemente dentro de nuestro corazón todos los días de nuestra existencia, mientras estemos en esta tierra. Vestirnos de toda la armadura de Dios es
una decisión permanente, continua y constante de todos aquellos que efectivamente estamos interesados en que la vida de Cristo crezca dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? Porque ya no vivo yo. Debe ser en su momento una palabra categórica y definitiva, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el punto central. Es decir, yo voy reconociendo que la vida de Cristo va creciendo en mí. Y en la medida en que yo me voy vistiendo, como hemos hablado en Romanos 13:14, es que si nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo, pues no vamos a proveer para los deseos de la carne. Y otra cosa importante que también la Escritura nos ha dicho, es que por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Por el Espíritu. En la medida en que nosotros tomamos toda la armadura de Dios y nos vestimos de toda la armadura de Dios, ciertamente estamos haciendo que esa armadura de Dios acabe con nuestra carne, con las obras de nuestra carne. Por el Espíritu, haced morir las obras de vuestra carne. Y el Señor nos dice que ¿por qué debemos vestirnos nosotros de toda la armadura de Dios? Y obviamente que esto es diario, esto es permanente, esto es continuo. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, aquí el Señor nos está advirtiendo que evidentemente el diablo no está interesado en que nosotros expresemos ni manifestemos la vida de Cristo. Mira, el diablo puede consentirte en muchas cosas. El diablo puede consentirte en que tú asistas a una iglesia. El diablo puede consentirte en que tú leas la Biblia. El diablo puede consentirte en que tú efectivamente seas parte de una denominación religiosa. Él puede consentirte en el hecho de que tú, por tus propios méritos y por tus propias capacidades, intentes cumplir los mandamientos de Dios. Todo eso, de alguna manera, Él lo puede consentir. Es más, hasta te puede ayudar a hacer eso. ¿Pero para qué? Para que no se revele en ti la vida que hace todas esas cosas. Porque el momento en que el Cristo que nos habita se expresa y se manifiesta, Satanás no tiene ninguna posibilidad de poder tocarnos. Porque él nunca se va a enfrentar a Cristo mismo. Y si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y si eso es una realidad en mi propia vida, entonces Satanás, por supuesto, no tiene lugar dentro de todos y cada uno de nosotros, dentro de cada uno de todos aquellos que efectivamente podemos estar confirmando que la vida de Cristo en nosotros va tomando cuerpo. Porque todos sabemos, hermanos, por supuesto que esto es un proceso. Pero el Señor nos ha dado las herramientas necesarias para que ese proceso se haga realidad en nuestra vida. El versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, el Señor nos está entrenando y nos está diciendo que para que podamos resistir en el día malo, no todos los días van a ser los días malos, pero el día malo es aquel día en donde las circunstancias adversas nos visitan sin que nosotros las hayamos invitado, o aún habiéndolas invitado. Circunstancias en las cuales efectivamente las situaciones cambian negativamente en nuestra contra, en donde situaciones inesperadas de alguna manera vienen hacia nosotros. Aquellas circunstancias que debilitan nuestra fe o aquellas circunstancias que de alguna manera nos ponen en una situación de tribulación en la que comenzamos a entrar en una experiencia de desesperación. El Señor dice, cuando venga el día malo, cuando venga esa situación, cuando venga esa circunstancia, no tendrá poder sobre ti, pues tú estarás vestido con toda la armadura de Dios para que puedas resistir las acechanzas del diablo. Eso es lo que nos dice la Escritura.
Es decir, aquí la Escritura nos habla de que nosotros como soldados de Cristo, nosotros como milicianos de esta vida nueva que el Señor nos ha dado, debemos estar todos los días vestidos con toda la armadura de Dios y tomando, de acuerdo al versículo 13, toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo. Segunda de Corintios 10, 4, 6 nos recuerda y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es por eso que tenemos nosotros que tomar las armas espirituales. Mira, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tu carne, tus propias capacidades no tienen ninguna posibilidad de contrarrestar los embates del enemigo. Ahora, los embates del enemigo son situaciones que Dios conoce y que Dios las permite porque Él lo que quiere es que efectivamente en medio de esta lucha y de esta circunstancia nosotros experimentemos la fuerza y el poder del Señor manifestado dentro de todos y cada uno de nosotros, porque la única manera como nosotros vamos a conocer la vida activa de Cristo gobernando en nosotros y efectivamente trabajando a nuestro favor, es que por supuesto tengamos que enfrentar circunstancias de este tipo. Ahora, el Señor nos está aquí advirtiendo que para resistir esas circunstancias es necesario que nosotros estemos vestidos de toda la armadura de Dios. Y a veces el Señor permite efectivamente esas circunstancias, aún sabiendo que no estamos vestidos, porque quiere que efectivamente nosotros recibamos una lección. Y la lección es que tenemos nosotros la vida poderosa de Cristo en nosotros para echar mano de esa vida todos los días. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia o cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, las armas que el Señor nos da son para que nosotros efectivamente podamos destruir fortalezas. Y esas fortalezas son interiores. Son aquellas fortalezas de mentales o emocionales que se han generado en los años de nuestra propia vida, ¿verdad? Y que muchas veces no nos dejan avanzar. Fortalezas que esconden detrás de sus murallas temas que todavía nos tienen de alguna manera atrapados, situaciones que de alguna manera todavía nos mantienen en esclavitud o en cualquier otra cosa. Solamente las armas que el Señor nos da, las armas que el Señor nos provee, que son no más que el vestirnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, son poderosas para destruir esas fortalezas, para derribar todos aquellos argumentos que de alguna manera en nuestra propia mente natural se levantan contra el conocimiento de Cristo. Todavía dentro de todos y cada uno de nosotros hay argumentos que se levantan contra el que podamos conocer al Cristo que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual es nuestra propia mente, son nuestras propias emociones. La guerra espiritual está efectivamente en nuestro propio yo, en nuestro propio ego, manipulado y operado por Satanás para que de alguna manera no conozcamos nosotros la vida maravillosa que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Que todo pensamiento que sale de nosotros y que no es de Cristo tiene que venir cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que sale de ti, por más bueno que sea, y no es una expresión y una manifestación de los pensamientos de la mente de Cristo, son pensamientos que tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Porque son peligrosos. Porque todos los pensamientos, emociones y decisiones que salen de nuestra voluntad propia
o de nuestro propio ego o de nuestro propio yo, como le querramos llamar, nuestro viejo hombre, evidentemente son independientes de Dios. Y el Señor no creó al alma, como hemos hablado la semana pasada, para que ella se exprese por sí misma, sino que Dios creó el alma para que exprese la vida de Cristo, para que manifieste la vida de Dios. El alma fue creada para que se consuele, para que se agrade, para que se goce, para que se beneficie de todo lo que Dios es. Y no fue creada para pensar por sí misma, para desear por sí misma, para decidir por sí misma independiente de Dios, sino que fue creada para que efectivamente, unida al Espíritu, sean uno con Dios. Y este es el trabajo que el Señor está haciendo dentro de cada uno de nosotros cuando habla de la santificación de nuestras almas o cuando habla de la salvación de nuestras almas. Porque finalmente en donde nosotros tenemos que recibir ahora en nuestra propia experiencia la vida de Cristo es en nuestra alma, a Cristo lo conocemos a través de nuestros pensamientos. Los pensamientos de Cristo son los que se expresan ahora en nuestra mente. Las emociones de Cristo, las decisiones de Cristo, los deseos de Cristo son como nosotros vamos conociendo a Cristo. El Señor Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿En dónde aprendemos nosotros que Él es manso y humilde de corazón? En nuestros propios corazones. Con la mansedumbre y humildad de Cristo morando dentro de cada uno de nosotros, expresándose dentro de cada uno de nosotros y experimentando en nosotros la mansedumbre, ¿verdad?, de Cristo Jesús y todo lo que Él es. Así es como nosotros vamos conociendo a Cristo dentro de nuestros corazones. Entonces, el Señor nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que el Señor nos está preparando para una batalla. Es decir, nosotros debemos de estar preparados siempre para una batalla. En el mundo de los alimentos, cuando se requieren de ciertas certificaciones para poder exportar a nivel mundial, se requiere que vengan auditores especializados de varios países del mundo para calificar tanto las prácticas de manufactura cuanto la infraestructura de las plantas alimenticias para que podamos seguir exportando hacia esos mercados. Pero hay algo interesante en todo esto, que todas las auditorías que normalmente se hacen ahora son auditorías no anticipadas, son auditorías no anunciadas. Es decir, nosotros sabemos que cualquier día de la semana en la que tengamos trabajo, un auditor puede aparecer. Y es evidente que si nosotros no estamos manejando o no estamos de alguna manera trabajando bajo la implementación de estas normas y sistemas, no lo vamos a poder hacer 5 o 10 minutos antes o después que él haya llegado. Entonces, lo único que nos toca a nosotros es estar permanentemente trabajando no solamente en la implementación, sino que en el seguimiento de que esas normas efectivamente, más allá de que venga o no venga un auditor, normalmente se estén practicando. Porque si viene y no se encuentra con lo que deberíamos de estar haciendo, entonces somos descalificados. Pues esto tocante a la vida cristiana exactamente igual. Cuando la Escritura habla de que nosotros debemos estar revestidos y tomar toda la armadura de Dios, es decir, tenemos que estar revestidos de Cristo y tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, nos está de alguna manera advirtiendo que va a llegar el momento en donde viene alguien a probar efectivamente nuestro cristianismo. Viene a probar la vida que de alguna manera nosotros estamos
experimentando dentro de cada uno de nosotros. Si esa vida realmente está trabajando dentro de cada uno de nosotros, o simplemente si es una vida que nosotros la hemos escondido en un pañuelo, como el de los talentos que recibió uno, una vida que la tenemos escondida dentro de cada uno de nosotros y efectivamente por temor al dueño, más bien lo que vamos a hacer es devolverle lo que él nos dio, pero no. El Señor no quiere que le devuelvas así sea un talento que Él te haya dado. Él quiere que le devuelvas el doble de lo que Él te dio. Si te dio 10, pues 20. Si te dio 20, pues 40. Si te dio 1, pues 2. Pero si te dio 1, no le devuelvas 1, porque efectivamente vas a ser descalificado. Y lo mismo es tocante para todos y cada uno de nosotros, hermanos, del día de hoy. La vida que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros en su momento es la que va a salir con toda esa armadura poderosa a resistir a Satanás, a resistir al diablo en el día malo, a resistir los problemas, a resistir las dificultades. Esa vida, la vida de Cristo, es la que va efectivamente a salvarnos, es la que va a proveernos, es la que va a sanarnos. Pues es la vida que evidentemente el Señor quiere que tú mismo compruebes si es que efectivamente está desarrollándose dentro de ti. ¿Qué nos corresponde a nosotros en este sentido? Pues nos dice claramente, fortaleceos en esa vida. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Pues nosotros vistiéndonos de Cristo, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para que efectivamente podamos estar firmes, siempre firmes contra las auditorías del diablo. Digamos que Satanás no es más que un auditor, en la analogía que comenté hace un momento de la planta de alimentos. Satanás no es más que un auditor, ¿verdad? Que envía a sus auditores trabajadores para que de alguna manera prueben si nosotros efectivamente estamos experimentando, viviendo y estamos revestidos de esta vida de Jesucristo. Y es por eso que el versículo 2 es tajante y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, nosotros no luchamos contra personas. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura aquí. Nuestra lucha no es contra personas, porque generalmente nosotros en nuestra carne y en nuestro hombre natural, ¿verdad? Luchamos contra lo que vemos, no contra lo que no vemos. Luchamos contra lo que vemos, no contra lo que no vemos. Y aquí la Escritura nos dice que no estamos luchando contra lo que vemos. Nuestra guerra no es con las cosas que vemos. Nosotros estamos muy apegados a las cosas que vemos, porque esas cosas para nosotros tienen sentido, para nosotros tienen interés. Pero las cosas que vemos no son realmente nuestro mayor problema, no son nuestra lucha, dice aquí la Escritura. Nosotros no luchamos contra sangre y carne. Primero, no luchamos contra personas, porque muchos de nosotros creemos a veces que si es que la relación con tal o cual persona pues mejoraría, la cosa estaría mejor, o si con tal persona pues más bien dejaría de tener relación, pues estaría mucho mejor todavía. Pero la Escritura nos dice que nosotros no luchamos contra sangre y carne, no son las personas, no son los esposos, no son las esposas, no son los hijos, no son los padres, no son los jefes, no es la suegra, no es el yerno, no es la nuera, no es ninguno de ellos que es nuestra lucha. Es decir, para la carne sí, porque en la carne nosotros juzgamos y evaluamos. Pero en el espíritu nosotros no luchamos contra seres humanos. ¿Por qué? Porque esta es una guerra espiritual. El enemigo, que dice aquí la Escritura, que está en contra de nosotros, pero que utiliza nuestra carne para efectivamente enseñorearse de nosotros, es Satanás mismo con todas sus huestes de maldad. Ahora, cuando aquí habla de las regiones celestes, está hablando de nuestro espíritu. El nivel espiritual es en donde esta guerra de alguna manera se sacude.
Y todos nosotros podemos sentir ese nivel espiritual, ¿verdad? Cuando en algún momento determinado tenemos que vestirnos y en lugar de vestirnos nos dedicamos a hacer otra cosa. Es decir, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, pero no le estamos dando tiempo a esto, sino que hay otras cosas que Satanás utiliza para quitar nuestra mirada de Cristo, de lo principal, de lo importante, y poner nuestra mirada en todas aquellas cosas que nunca jamás nos van a fortalecer y que lo que hacen básicamente es ponernos bastante incapaces e impotentes el momento en que Él arremeta, el momento en que Dios le permita arremeter. Mire, Satanás no va a arremeter por sí solo, específicamente para nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, porque la Escritura dice que a todo el que nace, el maligno no lo toca. A todo el que ha nacido de nuevo, el maligno no lo toca. Esto está en el libro de Juan, si mal no recuerdo. Satanás no puede tocar al nuevo hombre, a la nueva criatura. Satanás va a seguir tocando al viejo hombre si nosotros de alguna manera todavía seguimos insistiendo en dar vueltas en nuestro corazón efectivamente en esa vieja creación. Entonces la Escritura nos dice que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, Satanás con todo su equipo. Pero Satanás no es nuestro enemigo, ya que el Dios mismo lo utiliza. Es decir, sí hay una lucha porque Satanás hace su trabajo, pero ¿en dónde? En la carne. Es decir, si yo sé que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es evidente que la lucha va a ir menguando. En la medida en que ya no vivo yo, Satanás tiene menos territorio para operar. En la medida en que menos vivo yo, Satanás pierde jurisdicción y Cristo agarra jurisdicción sobre nuestra propia vida. Entonces, ¿cuánto de terreno nosotros estamos cediendo para que Satanás siga operando? Se responde con la respuesta: ¿cuánto de mi carne todavía vive en mí, que es el área en donde Satanás tiene la capacidad de poder operar? Ok, ¿cómo nosotros rompemos eso? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos todos los días de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, tomando toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la Escritura. Fíjate, van a haber momentos en los cuales nosotros estamos firmes, pero ¿a qué le llama la Escritura estar firmes? El estar firmes tiene que ver básicamente con las consecuencias de la operación de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. El vestirnos de Cristo permanente y continuamente, no solamente que va a traer victoria sobre las auditorías del diablo hacia la vida, que de alguna manera el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros, sino que nos va a dar más firmeza. ¿Firmeza en quién? Firmeza en el nuevo hombre. Firmeza en la nueva vida que efectivamente nosotros tenemos. Ahí nosotros vamos a poder entender lo que el Señor quiso decir cuando comentó que el hombre sabio edifica no su casa sobre la arena, sino sobre roca. Es decir, cuando nosotros hemos edificado nuestra casa sobre Cristo, sobre este firme fundamento que es Cristo, entonces efectivamente no va a haber día malo, no va a haber circunstancia complicada en este año que nos pueda quitar de esta posición. ¿Qué nos resta a nosotros entonces en este año? ¿Qué nos resta a ti y a mí en este año? Oír con mayor atención las cosas que el Señor nos está diciendo, porque Él ya ha hecho todo el trabajo para ti y para mí este año. Por favor, no estemos esperando como una expectativa futura que el Señor va a hacer algo por mí.
Porque ese es parte del cuento del cuento de Satanás y del engaño que Satanás quiere meter en nosotros. Cuando nosotros tenemos una expectativa de lo que el Señor va a hacer mañana, perdemos la perspectiva de lo que el Señor ya hizo hoy por ti. Es decir, cada día nosotros debemos amanecer con esta misma perspectiva. Lo que el Señor hizo hoy por mí, no lo que el Señor va a hacer mañana. Debemos preocuparnos menos de lo que va a pasar en el mañana. Se dice que muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos por lo que va a acontecer en el mañana casi nunca suceden, pero sin embargo se pueden volver en imanes de calamidades, de circunstancias tristes, de dificultades, de escasez o de enfermedad, cuando de alguna manera nosotros tenemos puesta nuestra mirada en un futuro. Mira, nuestro Padre no tiene ni pasado ni futuro. La Escritura dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Él básicamente vive un eterno presente, un eterno hoy. En ese hoy es que el Señor nos quiere meter, no en lo pasado, no en lo futuro, sino en lo hoy. Es decir, cada día, cómo yo voy a enfrentar las circunstancias y las situaciones para poder estar firme, es mirándole a Él como la provisión que el Señor me dio hoy, la provisión que me dio hoy, conociendo Él el futuro de todas mis necesidades, ya que yo estoy todavía en este túnel del tiempo. Él me dijo, bástate mi gracia. Lo que tú necesitas es mi amado Hijo Jesucristo. Y lo que tú necesitas es vestirte de toda su armadura y tomar todas sus armas espirituales para que puedas resistir. Para que puedas resistir en los momentos buenos, para que puedas resistir en el día malo y para que tú veas que esa vida es tan poderosa que siempre termina victoriosa. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, desnudez, espada o cualquier cosa que nosotros de alguna manera podamos tener. La Escritura dice que ni la muerte ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo. Y si Dios nos dio a Cristo Jesús, como juntamente con Él no nos dará todas las demás cosas. Así que, hermanos, así es como estamos firmes. Así es como estamos firmes vistiéndonos permanentemente de la armadura de Dios y tomando la misma para que podamos resistir en cualquier momento, sea bueno o sea malo. No olvidemos que el teatro de operación de esta guerra espiritual efectivamente es espiritual, está en el espíritu. Satanás cuenta con nuestra carne para poder hacernos daño, pero nosotros contamos con el espíritu para que las obras de la carne puedan ser aplastadas y para que Satanás no tenga espacio para efectivamente infringirnos daño. Él vino a robar, matar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.